Hola a todos y a todas, mi nombre es Evelyn Araneda, profesora diferencial del Liceo Bicentenario Héroe de la Concepción, área HC. Esta clase está dirigida a estrategias de comprensión lectora. Su objetivo es conocer y aplicar estrategias de comprensión lectora a través del desarrollo de habilidades. A menudo ocurre que existen dificultades para comprender textos escritos o cómo poder realizar un resumen o simplemente de cómo poder dar una respuesta adecuada ante una pregunta. Y esto sucede porque no se utilizan de manera adecuada las estrategias de comprensión lectora. Recordemos que la comprensión de texto nos van a acompañar no solamente a las y los estudiantes en su periodo escolar, sino que también durante a lo largo de toda su vida desde que se inicia el proceso de la lectoescritura. Hay tres procesos a considerar en una lectura. El primero es antes de la lectura. ¿Qué ocurre en este proceso? La primera estrategia que se utilizan es anticipar. ¿En qué consiste esta estrategia? En suponer de qué es lo que se va a tratar la lectura, dentro de lo cual yo me baso en la lectura del título o bien en las imágenes o imagen que tenga. También activo conocimientos previos en base a mis aprendizajes previos. También me realizo preguntas mentales como cómo, cuándo, dónde, por qué, a qué tipo de texto corresponde. Recordemos que en la clase anterior mi colega de lenguaje, Pamela Aguilera, habló sobre los textos literarios y no literarios, dentro de lo cual ustedes a simple vista podrán saber a qué tipo de texto corresponde y saber su contexto. Luego, revisar también si existen preguntas al final del texto, leerlas antes de la lectura para saber qué es lo que se está solicitando que se extraiga del texto. Por otra parte, tenemos el segundo proceso, que es durante la lectura. ¿Qué se realiza en estas estrategias? Lo primero es subrayar o remarcar. Aquí se puede realizar ya sea personajes, características, fechas, lugares, acontecimientos o hechos importantes. También se pueden realizar anotaciones al margen de la lectura para acordarse de palabras claves. Luego tenemos también palabras de difícil significado. ¿Qué es lo que se tiene que realizar aquí? También subrayar, para luego buscar en el diccionario su significado y así poder comprender completamente el texto y su contexto. También otra de las estrategias que tenemos durante la lectura es delimitar los párrafos. ¿En qué consiste esta estrategia? En separarlos. Sabemos que en el principio del párrafo tenemos inicio o introducción. Luego tenemos el desarrollo o nudo, dependiendo del nivel escolar, varía su nombre. Y finalmente tenemos cierre, desenlace o conclusión. De cada uno de estos párrafos yo puedo inferir o sacar la idea principal de cada uno de ellos. Y por último tenemos después de la lectura. Tenemos la primera estrategia, que es resumir. Acá se puede creer que se llega a una parte más compleja, pero si se toma cada una de las partes que se sacó de los párrafos anteriormente y con una adecuada redacción y conexión de entre los párrafos, no habría mayor dificultad. También tenemos la estrategia de organizar. Esto también se puede hacer con un mapa conceptual o mental o un esquema. Su objetivo principal es saber cuánto comprendió del texto. Y por último, tenemos valorar o entregar su opinión acerca de lo que se leyó. También, si tienen la posibilidad de explicarle a alguien lo que leyeron, mucho mejor. A continuación, vamos a ver un ejemplo donde vamos a aplicar estas estrategias. Lo primero, activo mis conocimientos previos, donde veo que me dice el título La tatarabuela Felicia, donde yo sé que la tatarabuela corresponde a la madre de una bisabuela de una persona.
Me guío también por la imagen, entonces puedo suponer que esta lectura se trata sobre a lo mejor una celebración de un cumpleaños o bien puede ser que se trate de alguna anécdota de esta abuela, ¿ya? Vamos a ir viendo, ahí tenemos los párrafos y también veo que al final del texto corroboro que no hay preguntas, ¿cierto? En este caso no las hay, pero igual es necesario también mencionarlo. Por otra parte, también recordarles que el suponer puede que esté bien o no, pero me puede acercar a la idea general del texto. Comencemos con la lectura primero. La tatarabuela Felicia, de Armando José Ceguera. Mi tatarabuela era muy inteligente, bella y audaz, según los cuentos de mi tío Ramón Enrique y un retrato que cuelgan en la sala. Un día, en medio de las tantas guerras y revoluciones que hubo en el país en los últimos años del siglo XIX, unos soldados pasaron por la casa de la familia y como los hombres no quisieron incorporarse a su ejército, decidieron matarlos. Antes de hacerlo, los soldados le dijeron a las mujeres de la casa que podían irse con lo que llevaran encima, que con ellas no se meterían. Por idea de la tatarabuela Felicia fue que cada mujer salió con su marido, su hermano, padre o hijo. Y entonces los soldados se quitaron las gorras, se rascaron las cabezas y se fueron para siempre con las caras rojas y los corazones contraídos. Ahora, en la siguiente parte, podemos ver cómo se usó las estrategias. A simple vista podemos ver las estrategias que se utilizaron. Tenemos el delimitar los párrafos, donde tenemos el inicio, ¿cierto? O introducción. El siguiente tenemos el desarrollo o nudo y finalmente tenemos el desenlace. También podemos ver que están subrayados los personajes, tanto la tatarabuela, el tío Ramón, los soldados, el marido, abuelo, hermano, padre, hijo. ¿Ya? También podemos ver la fecha que está marcada con celeste, que fue en el siglo XIX. Y también tenemos dos palabras, audaz y contraídos, dentro de la cual después de la lectura uno busca en el diccionario. De preferencia siempre tener un diccionario a mano cuando se realiza una lectura. Y por otra parte también tenemos aquí una palabra clave. A mi parecer, creo que mi palabra clave será Armando José Ceguera porque me gustaría buscar más información sobre este autor y también sobre este texto. Luego que leímos la lectura, otra de las estrategias que dijimos fue separar los párrafos, pero de ellos también se saca la idea principal. Por ejemplo, del primero dice, la tatarabuela Felicia era muy inteligente, bella y audaz. Del segundo, una de las tantas guerras del siglo XIX, unos soldados entraron a la casa y como los hombres se negaron a unirse al ejército, decidieron matarlos. Y por último, los soldados dijeron a las mujeres que podían llevar lo que ellas quisieran encima. Y la tatarabuela se le ocurrió que cada mujer cargara a su esposo, hermano, padre e hijo. Aquí llegamos a la parte final, donde, como les dije anteriormente, se realizó, en este caso, un resumen. Lo que está en rojo marcado son los conectores que se utilizaron para unir cada uno de las ideas centrales de cada párrafo. Ya para ir finalizando, chicos, estudien con tiempo, evitando el estrés. Y también sugerirles que usen su texto estudiantil donde van a encontrar lecturas acordes a su edad y donde van también a poder aplicar esta estrategia anteriormente mencionadas. Que estén muy bien, eso es todo.